¿Cuál será la opinión de un experto sobre el tema? Me refiero a Luis Miguel González, director general editorial del diario El Economista, a quien saludo con el gusto de siempre. Luis Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Pues esto de ordenar a funcionarios del nivel del secretario de Hacienda a llevar a cabo recorridos por mercados, es puro teatro, ¿no? A ver, es puro teatro, pero creo que hay una señal que a mí me gusta, Pepe, y creo que es importante garantizar que hay literalmente este puente entre lo que vive la gente y lo que el funcionario percibe como realidad. Eh, de alguna manera, cuando vemos la cifra de inflación oficial, la del INEGI, la primera cosa que me pasa a mí cuando estoy comentando en espacios como este es la juez más severa de lo que uno puede decir es un ama de casa, un padre de familia, decir, ¿qué tanto podemos contarle a la gente que está viviendo todos los días de la inflación si ellos le están sufriendo todos los días? Pues quizá la gente quisiera, en lugar de oír cómo mandan al secretario de Hacienda al Tianguis, pues quisiera oír algún programa serio, sólido, para convencer a los productores, a los intermediarios abusivos, como dijo la presidenta de la República, pues sobre todo para bajar los precios, frenar, desde luego, estamos hablando de los abusos tan frecuentes, desactivar esta cadena perniciosa, tóxica de los intermediarios que aparecen en los alimentos. Si hubiera una actuación del gobierno sobre esos puntos clave, sensible, seguramente la ama de casa que percibe la inflación y tiene que pagar casi con sangre lo que comemos, pues entonces estaría volteando con atención a lo que digan en la presidencia. Totalmente. Ojo, creo que es verdad que hay especuladores, hay gente que abusa, que literalmente entiende que una mala noticia internacional es el pretexto para subir un precio aquí, pero también hay que reconocer que han sido un par de años muy complicados para los productores del campo. En algunos casos, Pepe, el precio oficial o el precio de mercado es inferior a los costos de producción. Cuando dices tú, ¿qué puede hacer el gobierno? Creo que una parte tiene que ver con palabras neoliberales, pero que son elementales. Es si el campo no mejora su productividad, si no podemos producir a menor costo, va a haber una presión inflacionaria que tiene que ver con los costos reales, con lo que les está literalmente pasando a los productores. Tenemos el caso emblemático del maíz. En este momento, los costos de producir maíz son mayores que el precio que un productor puede tener en el mercado por su producto. Pues sí, es un tema, es todo un tema complejo, complejísimo, y además súmale el tema de la extorsión. No sé por qué, ahorita en las imágenes estábamos viendo aguacates, limones que se producen muchísimo en la zona de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, donde tú sabes que la extorsión es la que impone la ley y los productores se quejan, los productores del campo se quejan. El problema es muy serio. Estaba leyendo hoy en la mañana que a un productor un kilo de tomate a lo mejor le cuesta 10 pesos producirlo y el ama de casa, gracias a los intermediarios tóxicos, acaba pagando cerca de 45 pesos. Totalmente. Tenemos, no sé cómo decirlo, pero esta rareza de que la situación en México produce neologismos como esto de narcoinflación, que es el costo adicional a los precios que tiene que ver con extorsiones. No hay que ser productor de limón en el remoto Michoacán, puede ser comercializador o comerciante humilde abarrotero en una ciudad grande como México, como Guadalajara, y tener que encarecer tus productos porque tienes un socio que pasa cada mes a cobrar derecho de piso. Exactamente, es el tema es justamente el que estás tú señalando, es puntual.
pero eso de mandar al secretario al mercado a ver precios, pues no resuelve el problema de los precios y la gente en la mesa tiene la comida cada vez más cara. El problema es justamente ese, el problema es inflacionario, pero pues vayan a ver cuánto, a ver, ve tú a ver cuánto cuestan los limones o los tomates y si se resolviera con ver el precio, pues estaría todo muy claro, pero pues ¿qué es lo que nos deja ver todo esto? Pues que, no sé, no me atrevo a decirlo, pero lo voy a decir, no hay rumbo económico. A ver, Pepe, yo creo que el tema de la inflación es tan grave como el del no crecimiento y cuando dices no hay rumbo, yo diría la señal que salió del Banco de México en la Junta es yo me voy a poner a ver cómo hacemos para crecer. Minimizando el tema de la inflación es muy delicado. Me parece que estamos a tiempo en el sentido, todavía la inflación está en niveles que son altos comparativamente, pero están en un nivel que pueden llegar a controlarse. Si en este momento aflojamos el combate a la inflación, podemos estar hablando de inflación mucho más alta en un abrir y cerrar de ojos, volver a hablar de temas que si descontamos la pandemia y la pospandemia, dejaron de ser parte de nuestra vida económica hace 15, 20 años. Es algo que, para decirlo con todas las letras, sí hicieron bien los gobiernos neoliberales. La estabilidad y el control de precios, la baja inflación, es una de las cosas que se hicieron bien en los años posteriores al sexenio de Cedillo. Correcto. Mira, estaba revisando aquí los datos más recientes de INEGI, donde se está revelando que en marzo de 2026 el costo mínimo para cubrir necesidades básicas en México continúa a la alza. Los mexicanos, dice el INEGI, necesitamos 4,940 pesos al mes como mínimo para poder comer. Una persona necesita por lo menos 2,571 pesos mensuales en zonas urbanas y 1,940 pesos en zonas rurales, pero hablo de una persona, no de una familia. Únicamente para cubrir la alimentación básica y evitar la pobreza extrema. Cuando se incorporan otros gastos esenciales como transporte, salud, educación, vivienda, el umbral se eleva considerablemente en ese escenario. El costo asciende a 4,940 pesos. Vamos a cerrarlo, desgraciadamente, en 5,000 mensuales en áreas urbanas y 3,500 pesos en zonas rurales. Esa es la realidad. Totalmente. Y tú le tienes poca fe a la visita del secretario de Hacienda, pero yo diría, vamos a imaginarnos por un momento que podemos ayudarle al secretario de Hacienda a encontrar la pista de la inflación, que del mercado se fuera a los proveedores, que hablara con los intermediarios, que viera cuál es su situación real, porque también creo que entre el productor del campo y el mercado o el tianguis, ahí está el problema, no en el punto final, sino en todo lo que nos lleva a ese punto final, Pepe. Pues muchas gracias por supuesto Luis Miguel por estar con nosotros ayudándonos a entender lo que está pasando alrededor. Con muchísimo gusto siempre, un abrazo. Un abrazo muy grande, gracias a Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Estaba viendo aquí otro dato interesante, Oscar, el jitomate nos está dando una inflación del 62%. 62% se ha incrementado el precio del jitomate. Y es que hasta hace unas semanas lo más caro que lo llegabas a encontrar era en 49 pesos. Hoy en día ronda los 64 pesos por kilo. Es el que más ha impactado 62.40 tengo aquí. Bueno, 64, 62.40. Hay un dato que es contundente. No, lo que más ha subido no es lo premium, es lo básico de la alimentación del mexicano. Jitomate, limón, tomate, pepino, papa, pollo, carne de res. Hace un año el kilo de jitomate se vendía en 28 pesos. Actualmente se reporta un promedio de 46 pesos kilo y en algunos puntos de venta alcanza 50 pesos kilo.
Esto según la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin embargo, el aumento se concentró en el último mes, pues en comparación con febrero, el precio de venta al comprador final se incrementó 51%. Esa es la realidad que va a encontrar si va el secretario de Hacienda al tianguis. Sí, y es que la lista del súper pues la compone el jitomate 64, limón 69, tomate 70, pepino 58, papa 69, pollo 75, lo más barato, carne de res 220, carne de cerdo 140, el aceite 200 pesos y el huevo en 48. ¿Qué tal? Haz cuentas. No, pues haz cuentas, estás loco, esto no es clase de matemáticas. No, la gente dice, los locos son ustedes que están poniéndome el dedo en la llaga y me duele más, así que le voy a cambiar. No le cambie, no se vaya. Vámonos a una pausa y volvemos. En instantes regresa José Cárdenas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.